Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora o cualquier hora en la que me esté viendo. Invitarlos como todos los días a que compartan esta reflexión con sus seres queridos, con sus amigos, con gente que a ustedes les interese mandarles la evangelización y la palabra de Dios porque quiere salvar al mundo. Oiga, un detalle muy especial es que estamos obligados todos, cada uno de nosotros, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios al mundo entero. Obligados. Pero hay un detalle muy especial, que Jesucristo no creó sino una sola iglesia, una. La creó hace 2000 años. Escogió a 12 discípulos a los que él quiso y durante 3 años los llevó de la mano y les enseñó todo lo que ellos debían ir a enseñar al mundo entero. Y les dio esa orden: vayan y prediquen, evangelicen, enseñen todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer. Y ese mensaje bíblico lo llevamos desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Y creó en Mateo 16:18 la iglesia y se la entrega a Pedro. Esa es la verdad, esa es la realidad. En Mateo 16:18, los que tengan Biblia pueden buscarlo, Mateo 16:18, y ahí van a encontrar ese pasaje bíblico donde Jesucristo le dice a Simón, hijo de Jonás: eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, mas ahora yo te digo a ti, que tú eres Pedro. Él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón, pero como cuando lo conoció le dijo: de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, que significa piedra. Entonces por eso en Mateo 16:18 le dijo: tú eres Pedro. ¿A quién se lo dijo? A Simón, hijo de Jonás. Tú, de ahora en adelante yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo, y lo que ates y desates quedará atado y desatado en el reino de los cielos. En ese momento funda Jesucristo la única iglesia que existe, la única. No existen 60,000. Las 60,000 están fuera de tono. Nada tiene que ver con Cristo. Y esto lo tengo que decir de una manera muy seria para que todos los hermanos separados, todos, los que están en iglesias separadas, protestantes, testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, ¿cuál es la que yo conozco aquí? Los evangélicos, y por ahí hay otras más pequeñas. Ninguna, óigalo bien, ninguna de ellas tiene que ver con Cristo. Ni una, ni siquiera este pedacitico chiquitico tienen que ver con Cristo, nada, no tienen que ver con... Aleluya, predican, alaban a Jesucristo, creen estar con Jesucristo, pero nada, óigalo, ni este pedacitico tienen que ver con Cristo. Y el problema es que los hermanos que eran católicos se salieron de la única iglesia que era la de Cristo para seguir esas doctrinas, y Pablo las llama doctrinas de demonios, y a esos pastores les llama malditos. A esos pastores que fueron a engatusar a esos pobres evangélicos que no tenían nada de fe, les llama malditos. Sean anatemas, sean malditos. Y por lo tanto, toda personita que se ha salido de la iglesia católica por seguir una doctrina de demonios, o sea, una doctrina, una iglesia falsa, está fuera de tono y no nada tiene que ver con Cristo. Y muchos de ustedes seguramente que estarán viendo esto y dirán: pero ¿cómo puede ser esto verdad lo que dice César? Está escrito en la Biblia, muchachos. Si yo lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por rudeza o por rabia, nada de esas cosas, lo estoy diciendo porque está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, es la verdad. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a persignarnos, muchachos, y recuerden, lo que yo hago es apologética, escudriñar las escrituras, y hoy usted se va a dar cuenta de que Jesucristo no creó sino una sola iglesia, una. ¿Cuál iglesia? La católica, hace 2000 años. Muchos tienden a decir que no es, que esa no es, que no tiene por qué ser, que esa por qué tiene que ser, sabiendo que está llena de pecadores. Pero hoy va a haber en este evangelio el porqué de la iglesia católica, el tema de los pecadores. Entonces vamos a leer la primera carta. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una carta que le manda Pablo a los Efesios 4, 1 al 7 y del 11 al 13. Él ha constituido a unos apóstoles, a otros evangelizadores. Hermanos, yo
el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola en la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo, en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Acaban de ustedes de escuchar a Pablo decirle a los efesios que él no ha constituido sino una sola iglesia, una sola fe, un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo bautismo, y que a esa iglesia les cedió dones a las personas que estaban en esa iglesia, les dio dones. ¿Y cuáles dones les dio? Los que dicen aquí: a él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos. Empieza que él tomó a 12 y dice: a los primeros que yo llamé, los voy a llamar apóstoles. ¿Y a cuáles son esos apóstoles? Los 12 apóstoles. Muere uno y nombran a Matías. Y otro apóstol que fue escogido, Pablo, el último de los apóstoles. Ese es el que está escrito en la Biblia. Ya no existen más apóstoles. Solamente son esos 12 o 13. Solamente son esos, porque hoy día muchos pastores de iglesias separadas se llaman profetas, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar pastores, y resulta que ninguno de ellos Dios los ha llamado, a ni uno, ni esto los ha llamado. ¿Por qué? Porque es que la iglesia de Cristo se fundó hace 2000 años y durante 2000 años ha trascendido hasta el día de hoy. Y hasta el año 1520 Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica y fundó la Iglesia de los Protestantes. Y hasta el año 1520 solamente había una iglesia, una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo. Y esa iglesia se llamaba Iglesia Católica, 1520 años. O sea que la Iglesia Católica se equivocó durante 1520 y Jesucristo se equivocó durante 1520 años, y cuando nació Martín Lutero, entonces ahí, a partir de ahí, sí comenzó a crear la verdadera iglesia. Y después de Martín Lutero, otro se le reveló a él y montó otra iglesia. Y otros se le revelaron a ellos y montaron otra iglesia. Y hoy día todo pastor que trabaja con un secretario ve que es buen negocio y se le revela y él mismo monta su propio garaje. Entonces esas son las iglesias de Cristo. Y todas las 60.000 iglesias dicen: esta es la iglesia de Cristo. Y todas están equivocadas. Hoy como que voy a hacer esto. Ni esto tienen de Cristo, ni esto. Nada tiene que ver con Cristo. Pueden aleluyar, glorificar, cantar muy bonito, pero ni esto son de Cristo. Nada, no tienen nada que ver con Cristo. ¿Y cómo lo refuto eso? Con dos frases que dice Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre. Esa es una frase. Y la otra: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y resulta que esas 60.000 iglesias son muy buenas para aleluyar: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no le obedecen al Señor. Y cuando digo no le obedecen al Señor, tiene que ver de que nosotros sí le obedecemos, César, aquí sí le obedecemos, así. Entonces cuando hay que ir donde el sacerdote a confesarse, ustedes corren para allá. Ah, no, eso no.
Cuando hay que ir a la Eucaristía porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, no, eso tampoco. Entonces no son de Cristo, ni esto, porque no le obedece. No le obedece. Se inventaron su propia doctrina para seguir a un Cristo falso, para utilizar solamente el nombre de Él, y nada tiene que ver con Cristo. Por eso Pablo sigue insistiendo aquí en estas cosas. Sean comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, quiere decir una sola iglesia y un solo Espíritu. Una sola fe, un solo cuerpo, un solo Espíritu. Y debemos mantener la unidad en la iglesia. Hasta el año 1520 se mantenía esa unidad en la iglesia, hasta que Martín Lutero se le ocurrió sacar su propia doctrina y entonces ya hace lo que a él le da la gana. ¿Y todo por qué? Porque había un papa de ese tiempo que también, no sé si estará condenado, que por actuar mal en el nombre de la Iglesia de Cristo, y actuó mal. ¿Quién se condenó? El papa ese. ¿La iglesia se condenó? No, el papa. ¿Y quién se condena de Martín Lutero? Martín Lutero, porque a partir de ese año comienza a apostatar en contra de la Iglesia de Cristo. ¿Y qué es la Iglesia de Cristo? Una sola fe, un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola doctrina. Y aquí dice un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. Y entonces cuando Él comienza a nombrar apóstoles, luego de los apóstoles siguen los pastores, a otros profetas. Después de los apóstoles vienen los profetas. Después de los profetas vienen los evangelizadores y a otros pastores. Y por último, maestros, que están encargados de enseñar la doctrina de Cristo para el perfeccionamiento de los santos. Hablaba yo con una dama en Toro y uno nota la ignorancia total que tiene esta dama, que pertenece a los pentecostales, creo yo. Y entonces ella decía, confundida, que la Virgen no era virgen. Que porque cómo va a ser virgen una mujer que da a luz, después de dar a luz ya deja de ser virgen, y entonces le mete sabiduría humana a ese asunto, y eso es un error, muchachos, porque ella no entiende las cosas de Dios. Y yo le decía, venga mamacita, no le metas sabiduría humana a la sabiduría de Dios, porque tiendes a equivocarte. Nosotros con nuestra sabiduría humana somos demasiado necios para pensar como Dios. Y ese es un problema que tienen todos los que se salieron de la Iglesia Católica. Uno se pregunta, viejitas, que eran de la Iglesia Católica, comulgaban, se confesaban, casi que todos los días iban a misa y mantenían pendientes de las cosas de la iglesia. Y un día llega un pastor y los arrebata y se las lleva para las testigos de Jehová, porque ahí sí que hay viejitas. Y ahorita con el Piraquive, allá hay un montón de viejitas también en la iglesia de Piraquive. Y uno dice, ¿qué fe era la que tenían en su mente y en su corazón? Que llegó un profeta falso y de una los arrastró. ¿Qué fe era la que profesaban en Cristo? ¿Cómo puede uno confesarse y no estar atado a Cristo? ¿Cómo puede uno recibir la Eucaristía, que está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, y no sentir la presencia de Cristo? Y llega un profeta falso, les mete un montón de mentiras y ahí mismo se fueron. ¿Qué iglesia era la que pertenecían en la Iglesia Católica? Por eso es que Jesucristo dice en esa parábola del sembrador, dice, porque a los que tienen se les dará más, pero a los que no tienen se les quitará a los que creen tener. Por eso, a los que se conservan en la fe católica, a Dios les da más fe para que crean y se sostengan en la fe. Pero a esas viejitas que vino un pastor falso y se las llevó,
Dios les quitará hasta lo que creían tener. Y ahora viven en una doctrina de demonios y creen que están siguiendo a Cristo. Y eso nada tiene que ver con Cristo. Vea, hoy como que el dedito así es el que más voy a utilizar. Ni esto pertenecen a Cristo. Toda persona que se haya salido de la iglesia católica y se haya metido a una iglesia de demonios, a una iglesia separada de la iglesia católica, ni esto. Vamos a seguir leyendo porque podía detenerme a leerles más cosas. Salmo, este salmo sí que me encanta. Salmo 18, un resumen, 2, 3, 4, 5. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Salmo 18. ¿Qué es lo que me gusta a mí de ese Salmo 18? Esa frasecita que dice, el día le habla al día, le pasa el mensaje, y la noche le susurra a la noche. La palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios lleva 2000 años. Y por eso está escrito en la Biblia que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Porque el día le habla y le pasa el mensaje al día, y la noche le susurra a la noche el mensaje de Dios. Por eso a veces yo me siento demasiado insignificante para predicar la palabra de Dios, porque Dios no me necesita. Soy yo el que necesito a Dios para predicar la palabra de Dios. No ve que el día le pasa el mensaje al día. Si yo no quisiera hablar de la palabra de Dios, se acabaría la iglesia, se acabaría la palabra de Dios, se acabaría el evangelio. No, el día se encarga de pasarle al día el mensaje de la palabra de Dios, y la noche se la susurra a la noche. Luego, Dios no me necesita para predicar la palabra de Dios. Soy yo el que necesito predicar la palabra de Dios para sentirme útil a Dios, útil a Dios. Aunque al final seguramente que Jesucristo me dirá, siervo inútil, has hecho lo que tenías que hacer. Porque así está escrito. Dios no nos necesita para evangelizar. Somos nosotros los que necesitamos a Dios para pasarle el mensaje al día y susurrarle a la noche también el mensaje. Y por eso Dios nos dice, siervo inútil, has hecho bien tu tarea. Vamos a seguir avanzando y vamos a leer el evangelio, que es un evangelio hermoso. Este sí que nos va a dar el culmen de todo. Mateo 9, del 9 al 13. Sígueme. Y se levantó, él se levantó y lo siguió. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio a mí me encanta porque tiene dos mensajes muy bonitos. El primero, que a mí me parecía de joven, me parecía como algo cursi de entender, difícil de entender. ¿Cómo? Mateo está sentado al mostrador de los impuestos, es un cobrador de impuestos. Pasa a Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y el mismo Mateo dejó su trabajo y lo siguió. ¿Perdón? O sea, ¿no que ver? Yo no creía eso. ¿Cómo puede seguir un hombre a otro hombre simplemente por decirme, sígueme? De pronto uno a un amigo le dice, hey amigo, caminábamos allí. Y el amigo lo sigue a uno, pues, pero esto es una cosa seria. Cuando Jesús llama a una persona, sígueme, esa persona le obedece.
Y entonces ahí es cuando uno tiene que hacer armar como un contexto alrededor de Mateo. ¿Por qué Mateo lo siguió? ¿Qué sintió Mateo en ese momento? ¿Qué experimentó en las palabras de Jesús para decirle, sígueme? Y entonces yo armaba mi contexto, yo decía, Mateo seguramente que ya había escuchado de Jesús. Anteriormente era un hombre que quería mucho la plata y quería tener plata y por eso se volvió cobrador de impuestos. A pesar de que era odiado por sus propios hermanos, a él le importaba un poquito, muy poquito, porque lo que le interesaba era la plata. Y por eso uno se imagina de que él en su corazón ya tenía la semillita de la fe sembrada. Tenía esa semillita de que no estaba conforme con lo que estaba haciendo. No estaba conforme con su razón de existir en el mundo, que suele pasar eso. ¿Yo por qué nací? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Qué razón tiene Dios de tenerme en este mundo? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? Y no fue propiamente, como muchos tontos dicen, para sufrir, para llevarla mal, ¿no? Alguna razón tiene. Pues bien, Mateo a lo mejor se preguntaba todo eso, y cuando vio la presencia de Jesús y escuchó esa voz, sígueme, inmediatamente el Espíritu Santo se le reveló a Mateo y de una lo siguió. Porque solamente el que es llamado, es llamado. Solamente el que es llamado, es llamado. Recuerden que ahorita les dije una frase que está escrita en la parábola del sembrador. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esto es lo que le ha pasado a las viejitas. Las viejitas estaban con Cristo, comulgaban con Cristo, se confesaban en Cristo. Y llega un pastor mentiroso, los arrebata y se van. No son llamados de Dios. Dios no los llama, los deja que se vayan. Deja que se vayan. Porque uno, para pertenecer a la iglesia de Cristo, solamente puede pertenecer a la iglesia de Cristo por fe. Entre más fe tenga uno, más se sostiene la iglesia de Cristo. Pero que usted comienza a dudar, pero si será verdad que la Virgen es virgen, pero ¿por qué la iglesia dice, por qué la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos y por qué no la iglesia católica niega eso? ¿Por qué dicen que la iglesia católica es idólatra? Si ellos, yo veo que tienen imágenes y todas esas cosas, y usted comienza a metérsele en doctrinas de protestantes, Dios no la obliga. Váyase, váyase. Si no es capaz de sostenerse en la fe de Cristo, que se la enseñó su papá, su mamá, sus abuelos, sus tatarabuelos, toda su descendencia, y no quiere pertenecer ahí, váyase. Adiós pues. Jesucristo nos llama. Jesucristo nos llama. Jesucristo da al que tiene fe y le da más para que se sostenga. Pero al que no tiene fe, que se vaya. ¿Y de dónde saco yo también ese pasaje bíblico? En el San Juan 6, 66. Y muchos discípulos que seguían a Cristo vieron que eso que él estaba diciendo era muy difícil de entender y seguir. Y decidieron alejarse, irse. Juan 6, 66. Verifiquen ahí en su Biblia. Y muchos que seguían a Cristo vieron que esa doctrina era muy difícil de seguir y decidieron abandonarlo ese día. Y se fueron. Pero en Juan 6:67 no aparece Jesucristo diciéndole, ¡hey muchachos, vengan, vengan! Vengan, que yo era por molestar, vengan, vengan. No, venga, ¿por qué me van a dejar solito? No, vengan, vengan. No aparece eso. Aparece Jesús diciéndole a sus discípulos, voltea a mirar a sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir. Porque si ustedes se quieren ir, arranquen pues. Desafiante Jesús. A los que se fueron no los llama. Y Jesucristo en 6:67 les dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Y ahí es cuando Pedro interviene y dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el mensaje de hoy, que debemos permanecer en la iglesia de Cristo como sus discípulos entendieron que sin Cristo no somos nada, que con Cristo lo somos todo. Y ahí entendieron ellos esa parte, que había que permanecer en Cristo. Ahorita vamos con la segunda parte que yo les dije, y es esta.
Jesús oyó, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Y qué es lo que dicen regularmente los protestantes? Yo que voy a pertenecer a esa iglesia de pecadores. Ahí no hay sino prostitutas, publicanos, ladrones, borrachines, adúlteros, fornicadores. En esa iglesia católica, ¿hay que voy a estar? Algún compañero vino acá y me dijo: César, cuando yo era de la iglesia católica, yo era un borracho, yo era un borrachín. Todos los días iba a misa, o yo iba cada 8 días a misa y después me iba para la galería a seguir tomando. Cuando yo era de la iglesia de Cristo, cuando yo era de la iglesia católica, yo era un borrachín. Pero conocí la iglesia de la luz del mundo y ahí sí me convertí. Ahí sí se me reveló Jesús. Ahí sí cambié. Oigan a oiga con la brutalidad que sale. Como si la iglesia de Cristo lo hubiera obligado a irse a tomar. Como si en la iglesia de Cristo lo obligaban y el padre le decía: bueno, después de misa nos vamos para Cristales, nos vamos para las cantinas de la galería, nos vamos para donde están las putas, nos vamos a fornicar y nos vamos a emborrachar. Como si los sacerdotes les dijeran eso. Oigan a El único problema de este compañero era que no era de la iglesia de Cristo. Iba así, pero ¿en dónde estaba fundamentada su fe? En nada. Iba a misa por ir a misa, comulgaba por comulgar, se confesaba por confesarse, pero nada tenía a Cristo en su corazón, nada tenía que ver con la iglesia de Cristo, porque si hubiera estado en la iglesia de Cristo y hubiera tenido fe en la iglesia de Cristo, se sostiene, abandona los vicios, abandona el licor, abandona todo eso, pero creía que eso ahí nadie lo obligaba. Y como ahorita en la luz del mundo sí lo obligan a que no puede tomar, a que no puede fumar, a que no puede fornicar, a que no puede adulterar. Entonces, esta sí es la iglesia de Cristo. Esta sí, porque aquí sí me obligan a quedarme. En la iglesia católica no vas a encontrar eso. Usted está en la verdad y la verdad os hará libres. Libres para tomar cualquier decisión, hasta de irse. En cambio, en la luz del mundo usted no es libre. Usted está atado a un demonio que lo obliga a quedarse ahí. Usted no es libre. Y de eso pasa los que estamos en la iglesia católica. Si estamos en la iglesia católica, estamos por fe. ¿Hay prostitutas? Sí. ¿Hay pecadores? Sí. ¿Hay ladrones? Sí. ¿Hay fornicadores? Sí. ¿Hay adúlteros? Sí. Pero mire Jesucristo qué es lo que le responde a esos protestantes de esa época. Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa es la iglesia perfecta de Cristo, rodeado de pecadores, de prostitutas, de publicanos, de fornicadores, de adúlteros, de viciosos, de borrachines. Esa es la iglesia de Cristo, porque Cristo llama. Y si alguno de esos borrachines, fornicadores, adúlteros, escuchan la palabra de Dios y dicen: he hecho de mi vida toda una tragedia, pero estoy arrepentido, voy a ir a confesarme, voy a ir donde el sacerdote y voy a pedir perdón por mis pecados. Y Dios, con los brazos abiertos, lo recibe. Y termino con esto. Tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue. Se malgastó todo, se alejó de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y él le pidió la mitad de su fortuna y se fue. Y el padre le dijo: hijo, lo reconvino y le dijo: hijo, aquí la riqueza se arma de a poquito en poquito. Y dijo: no, papá, yo me quiero ir. Ah, bueno, váyase, pues tenga su mitad. Y se fue. Ustedes en ese pasaje bíblico nunca van a encontrar al padre yendo a buscar al hijo. Ustedes no encuentran eso en ese pasaje bíblico. Ustedes no encuentran al padre yendo a buscar al hijo. Nada, el hijo está perdido. Váyase, papito. Adiós, pues. Ustedes nunca van a escuchar. Y el padre estaba preocupado de pensar qué estaría haciendo su hijo. Nada. Ustedes no escuchan eso. Solamente cuando el hijo ingrato se dio cuenta de la verdad, que este es el llamado de atención a todos los protestantes, a todos, incluso a los pastores.
Ustedes están cometiendo un pecado terrible, que es el pecado de apostasía, de apostatar como el hijo pródigo. Y llegó ese hijo pródigo y se dio cuenta que estaba fuera de Cristo, que estaba fuera de la iglesia, que estaba comiendo algarrobas y masato de los cerdos. Y ahí es cuando se dio cuenta que estaba por fuera de la iglesia de Cristo y dijo: me voy a ir. Voy a decirle a mi padre que me perdone por mis pecados y que no soy digno de estar ante su presencia, que me trate como a uno de sus empleados. Y ahí sí el hijo se viene. Cuando el hijo se viene, el padre amoroso lo ve venir, lo está esperando y corre al encuentro. Ese es Dios. Si usted se arrepiente de su pecado, Dios lo ve venir y usted corre al sacerdote a confesar su pecado y apostasía, y Dios lo ve venir y corre a los brazos de él. Corre a los brazos de ese hijo descarriado. Dios no busca a nadie. Dios espera que todos lo busquemos a Él, para Él correr a los brazos. Ni siquiera espera que llegue. Corre al encuentro. Ese es Dios, la misericordia de Dios. Y ese es el mensaje que hoy les quiero dar. Regresen a la única iglesia que Cristo fundó. Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola doctrina, un solo Dios, y es Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.